Buenas tardes, siendo las 5:20 del 19 de noviembre del 2020, la jueza del sexto juzgado de paz letrado de la Corte Superior de la Libertad, Fresia Aguilar Corales, da inicio a la audiencia única de alimentos del expediente 12-2020 bajo la modalidad virtual. Identifíquese las partes, por favor. Primero la parte demandante. Por la parte demandante, Libertad Aguirre Castro, abogada y apoderada de la demandante Noelia González Rodríguez, apoyo judicial de su hijo mayor de edad en situación de discapacidad, Víctor Ángel Alarcón Gamboa, para quien se solicita los alimentos. Por la parte demandada, por favor. Por la parte demandada, Milagros Gabriel Custodio, abogada y apoderada del demandado Marco Aurelio Alarcón Rodríguez, hermano mayor del alimenticio. Bien, estando las partes, se declara válidamente instalada la audiencia y de la revisión del proceso se advierte que se cumple con todos los presupuestos procesales y las condiciones de la acción al amparo del inciso 1 del artículo 465 del Código Procesal Civil, por lo que se declara saneado el proceso y válida la relación jurídica procesal. Ahora vamos a pasar a la etapa conciliatoria. Por favor, proceda a la parte demandada a hacer su propuesta. Gracias, señora juez. Mi patrocinado, en ánimo de contribuir con su medio hermano y considerando su situación de discapacidad, ofrece pasar una pensión de 200 soles mensual. ¿Acepta la parte demandante? No, señora jueza, me mantengo en el monto de 750 soles fijado en el petitorio de la demanda. Bien, viendo que la propuesta no ha sido aceptada, se declara frustrada la etapa de conciliación y voy a fijar tres puntos controvertidos. Primero, establecer el estado de necesidad del alimentista mayor de edad en estado de discapacidad. Dos, determinar las posibilidades económicas del demandado y, por último, fijar el monto de la pensión alimenticia que va a corresponder. Ahora, se tiene que la demandante ha presentado las documentales y el informe ofrecido por el escrito de la demanda, y por el demandado las documentales presentadas en la contestación. Las documentales admitidas quedan actuadas en este acto y serán valoradas en la sentencia. En cuanto al informe, habiéndose cursado oficio al Ministerio de Salud y a la Gerencia Regional de la Libertad, se tiene que el demandado labora como médico cirujano en el jefe de puesto de salud de Chile, percibiendo una remuneración de 3.400 soles mensuales. Contando con las abogadas con los poderes suficientes, voy a proceder a hacerles las siguientes preguntas. Primero, la parte demandante. ¿En razón de qué está solicitando el monto de 750 soles? Ocurre, señora jueza, que antes del fallecimiento del padre del recurrente, este abonaba una pensión mensual de 700 soles, conforme a los vouchers de pago que se adjuntan en la demanda, dejándose de percibir esta suma que cubría las necesidades del mayor discapacitado, quien debido a su estado no se encuentra en la posibilidad de atender así por sí solo su subsistencia. Bien, ahora la parte demandada. ¿Por qué su patrocinado no podría acudir con dicho monto? Señora juez, por la carga familiar que mantiene, al ser padre de 2 menores hijos, él es el único que solventa sus gastos del hogar, y el destinar parte de sus ingresos a su señora madre, quien está delicada de salud, y al quedarse viuda es su única pensión. Bien, ahora la parte demandada. ¿De dónde cree usted que puede acudirle con un monto mayor al que le ofrece el demandado? Bueno, del monto que le da su madre, porque la señora tiene una pensión y un seguro, por lo cual no necesitaría que se le esté pasando el monto que refieren, ya que tiene recursos para subsistirse por sí sola, a diferencia de mi patrocinado, que es de muy bajos recursos y no tiene las condiciones para subsistirse. A la parte demandada, ¿es cierto lo que acaba de alegar la parte demandante con respecto a su madre? Bien cierto, señora juez, ¿no? Que doña Aida Martina Rodríguez Ulloa es profesora jubilada por el magisterio, por tanto recibe una pensión de 400 soles, pero igual que no son suficientes, es por ello que tiene la ayuda económica de su hijo. Bien, no habiendo otro medio de prueba de actuación inmediata, se concede dar la palabra a las abogadas de las partes. Primero, la parte demandante. Actualmente, la demandante como madre del alimentista es la única responsable de correr con todos los gastos que se detallan en el escrito de demanda, no contando con los recursos suficientes para poder satisfacer todas las necesidades y atenciones que su mayor hijo
por su condición especial que tiene, requiere, pues, no tiene un puesto de trabajo estable, por lo cual no tiene los ingresos suficientes, ya que es ambulante, encontrándose de conformidad al artículo 475, inciso 3 del Código Civil, su hermano en la obligación legal de prestarle alimentos al tener las posibilidades económicas para hacerlo, por lo cual solicito se declare fundada la demanda y se otorgue el monto de 750 soles a favor de Víctor Ángel Alarcón Gamboa. Bien, a la parte demandada, por favor. Si bien, señorita juez, el demandado cuenta con una remuneración real de 3.400 soles, como lo acredita en su contestación, sobre sus gastos oscilan los 3.200 mensuales, que incluyen sus gastos personales al tener su lugar de trabajo en la Sierra Liberteña, y la carga familiar con 2 hijos y su esposa y su madre, debiendo, conforme al artículo 481 del Código Civil sobre los alimentos, regularse según la proporción de las necesidades de quien los pide y las posibilidades de quien debe darlos, por lo que debe considerarse esas circunstancias al momento de resolver. Bien. Habiendo escuchado las partes, acto seguido y conforme al artículo 555 del Código Procesal Civil, se procede a dictar sentencia. Primero es importante recalcar la doctrina y lo que señala Emilia Bustamante Ollague, en el sentido de que la obligación de brindarse alimentos entre familiares se deriva del principio de solidaridad familiar, que obliga a los parientes a atenderse sus necesidades vitales que cualquiera de ellos tenga o no pueda satisfacerse por sí mismo. Ahora, vamos a pasar al análisis completo del caso. Se tiene por acreditado en mérito a la copia certificada del acta de nacimiento grande a hojas 12 que Víctor Ángel Alarcón Gamboa cuenta con el mismo apellido que el demandado, por lo que se acredita la calidad de hermanos. Ahora la parte demandante solicita un monto de 750 soles mensuales. Vamos a pasar a desarrollar punto por punto los puntos controvertidos. Con respecto al primer punto controvertido, que es determinar el estado de necesidad de Víctor Ángel Alarcón, se tiene por acreditada esta incapacidad permanente debido a la esquizofrenia severa que adolece conforme al certificado vigente de discapacidad a fojas 10. Por tal motivo, sus necesidades son de impostergable cumplimiento, no pudiendo valerse por sí solo. Con respecto al segundo controvertido de determinar las posibilidades económicas del obligado a prestar alimentos y su deber familiar, se tiene primero que con respecto al artículo 481 del Código Civil, el juzgador al momento de fijar este monto tiene que tomar criterios de razonabilidad y proporcionalidad. Por otra parte, se tiene el informe remitido por el gerente regional de salud de La Libertad y el informe escalafonario, donde se tiene acreditado de que el demandado percibe el monto de 3.400 soles mensuales. Y por otra parte es un hecho objetivo que el demandado también tiene un deber familiar, ya que tiene 2 hijos, Eva María y Diego Alarcón Miñano, los cuales se encuentran en etapa escolar, y además que es el único que sustenta su hogar con la suma de 2.000 soles mensuales. Entonces, esto se va a valorar como un argumento de defensa. Por otra parte, existe la convicción de que el demandado cuenta con las posibilidades económicas y la capacidad profesional, ya que tiene un trabajo estable. Pues también es necesario mencionar que está en la obligación de coadyuvar la manutención de su hermano en situación de discapacidad, puesto que éste tiene una enfermedad. En cuanto al hecho alegado que el demandado, debido a los gastos que tiene a la lejanía de su trabajo, tanto como alimentos, movilidad, vivienda, también van a ser tomados en cuenta, ya que afectan directamente su subsistencia. En cuanto al hecho alegado por el demandado que apoye económicamente a su madre con una suma ascendente de 200 soles mensuales, se ha podido percibir de la audiencia de que este es un acto de liberalidad que tiene como una obligación moral del hijo, porque doña Aida Martínez Ulloa, quien se ha tomado ya la declaración a su apoderado, se determina de que percibe la suma de 450 soles mensuales debido a su pensión de jubilación por su calidad de profesora, por lo que se
por lo que ella tiene la posibilidad de poder atenderse para su recuperación a través de salud. Entonces, de no ser prioritario dicho monto, se podría destinar para subsistir a favor de su discapacitado hermano. Con respecto a determinar la pensión alimenticia, corresponde señalar, como ya se ha mencionado anteriormente, que existe un quantum de que el demandado percibe 3.400 soles mensuales. Ahora es necesario citar el artículo 487 del Código Civil, que el demandado en su calidad de pariente tiene el deber de contribuir con una pensión alimenticia adecuada para garantizar el correcto desarrollo del proceso evolutivo de su hermano en su condición de discapacitado para quien se solicita alimentos. Y es una obligación de este juzgador poder velar por los derechos del mayor involucrado en un conflicto judicial. Por tanto, se debe tener especial cuidado con las condiciones del cumplimiento de la sentencia que determine una pensión de alimentos. Ahora, en la audiencia, la apoderada ofreció en un acto de liberalidad un monto de 200 soles mensuales, por lo que se infiere que podría contribuir con una pensión alimenticia similar a dicho monto. Por lo ya antes expresado, por las consideraciones ya expuestas y en aplicación de los dispositivos antes glosados y la ley 29.973, y con arreglo a las facultades conferidas a este juzgado por la Constitución Política del Estado y el texto único ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se procede a declarar fundada en parte la demanda interpuesta por Karen Patricia Gamboa afrontado contra don Marco Aurelio Alarcón Rodríguez sobre alimentos. En consecuencia, ordeno que el demandado acuda en favor de su hermano con una pensión alimenticia mensual equivalente a 450 soles mensuales, importe que deberá ser abonado por mensualidades adelantadas y a partir de la notificación de la demanda. Hágase saber al demandado que en caso de cumplimiento de 3 cuotas sucesivas o no, se procederá a declarar como deudor alimentario. Cúrsese oficio al representante legal de la Gerencia Regional de Salud de la Libertad para el descuento de la pensión alimenticia señalada y su depósito en la cuenta de ahorros judicial número 8045-22031 del Banco de la Nación, aperturada a nombre de la demandante. Por todo ya expuesto, se declara el fin de la audiencia.